Muy buenas a todos, yo soy Adri. Y yo soy Fabi. Y hoy vamos a aprender a jugar a uno de los juegos más importantes del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas. Un juego que creó un boom alrededor de los juegos de mesa y que gracias a él tenemos 1000 opciones para elegir hoy. El único e inigualable Colonos de Catán. En Colonos de Catán, 3 a 4 jugadores tratarán de colonizar una isla rica en recursos, comerciando entre ellos, construyendo caminos, pueblos y ciudades en un tablero que cambia cada vez que se juega. Catán es el clásico de los clásicos. Tiene una jugabilidad sencilla, pero una profundidad y estrategia que muchos juegos tratan de emular. Ahora veamos cómo preparar una partida. Para comenzar, primero tenemos que armar el marco exterior del juego. Cada marco tiene un número acá al costado que lo conecta con el siguiente. Una vez que esté construido, debemos tomar los hexágonos de terreno, mezclarlos y colocar el primero en el interior del marco, asegurándonos de que sus lados toquen el mar. Luego colocaremos el resto en sentido de las agujas del reloj hasta llegar al centro, completando la isla de Catán. Existen 6 tipos de terreno en la isla de Catán. 5 de ellos producen recursos. Tengamos en cuenta que cada uno tiene su forma de llamarlos. Nosotros los vamos a mencionar por la manera oficial, la que aparece en el manual, pero también la manera en la que comúnmente se les conoce. O eso creemos. Primero están los bosques, que producen madera. Los cerros, que producen arcilla o ladrillos. Los pastos, que producen lana u ovejas. Los sembrados, que producen cereales o trigo. Y las montañas, que producen minerales o piedra. Por último está el desierto, que no produce nada. Luego tomaremos estas fichas, que poseen un número de un lado y una letra del otro. Colocaremos el resto en orden alfabético en el sentido de las agujas del reloj, hasta que todos los hexágonos menos el desierto tengan una letra. Después, daremos vuelta a las fichas de manera que todos los números sean visibles. Esto determinará qué recursos ganan los jugadores, luego de realizar las tiradas de dados. Por último, colocaremos el ladrón en el desierto. Una vez que tengamos listo el tablero, colocaremos las cartas de recurso y de desarrollo a mano para todos los jugadores, barajando estas últimas y dejándolas boca abajo. Cada jugador elige un color, toma las piezas de caminos, pueblos y ciudades y las deja en su zona de juego. Ahora cada jugador tirará 2 dados para determinar quién será el primer jugador. Nosotros vamos a estar haciendo una partida para 3 jugadores, y el jugador con la tirada más alta deberá tomar un pueblo y un camino y ubicarlos en el mapa. Los pueblos pueden ir en cualquier encrucijada, esto es, cualquier intersección entre 2 o más terrenos. Luego, deberá colocar un camino adyacente a ese pueblo, teniendo en cuenta que se ubican en los bordes de las fichas de terreno. Una vez que el primer jugador terminó de ubicar sus fichas, el segundo jugador, en sentido horario, deberá ubicar su pueblo y su camino, teniendo en cuenta una regla muy importante. Los pueblos siempre tienen que tener una encrucijada libre en todas las direcciones, sin importar si es tuyo o de alguien más, por lo que no podría colocar mi pueblo en este sector, pero sí aquí. Una vez que el último jugador coloque sus fichas, comenzaremos otra ronda, donde deberemos colocar nuevamente un pueblo y un camino, pero esta vez en sentido inverso. El último en colocar colocará primero, luego el segundo, y por último el que colocó primero en la primera ronda. Una vez que los pueblos estén colocados, cada jugador recibirá los recursos adyacentes al segundo pueblo que colocó. En este caso, el jugador rojo recibirá una piedra, una madera y una oveja. El jugador blanco, por su parte, recibirá 2 ladrillos y una oveja. Y por último, el jugador amarillo recibirá un trigo, una oveja y una madera. Tengan en cuenta que estas cartas deberán estar ocultas al resto de los jugadores. En Catán, nuestro objetivo es conseguir 10 puntos de victoria antes que nuestros contrincantes, así que vamos a aprender cómo conseguirlos viendo cómo se desarrolla una ronda de juego. Cada turno se divide en 3 pasos que deben realizarse en orden. El primero es la producción de recursos. El jugador deberá tirar los 2 dados y la suma de los mismos determina qué terrenos producen recursos este turno. Acá tenemos un 9, así que cada pueblo que se encuentre en los bordes del terreno con el número 9 producirá un recurso de ese tipo. En este caso, el jugador rojo ganaría una oveja, el jugador blanco ganaría también una oveja, y el jugador amarillo ganaría una oveja y un ladrillo. Tengamos en cuenta que si hay 2 pueblos de un mismo jugador, ese jugador recibirá un recurso por cada pueblo. A medida que avanza el juego, vamos a poder cambiar los pueblos por ciudades y esta producirá 2 recursos en vez de 1.
Tal vez alguno se pregunte por qué las fichas numeradas tienen distintos tamaños y colores. Esto es debido a que tiramos con 2 dados de 6 caras y hay números con mayor probabilidad de salir que otros. Estos están indicados en rojo, el 6 y el 8, y luego van haciéndose más pequeños indicando menor probabilidad de que salgan. Sin embargo, el número que tiene más chances de salir es el 7, que como verán no está en el tablero. Esto es porque cuando sale el 7, se activa el ladrón. El número 7 es la pesadilla de los acumuladores. Cada jugador que tenga 7 cartas o más en la mano deberá descartar la mitad, redondeando hacia abajo si el número es impar. Luego, el jugador que realizó la tirada deberá mover el ladrón a otra ficha de terreno, teniendo en cuenta que esta no producirá recursos mientras tenga el ladrón encima. Por último, deberá robarle una carta al azar a uno de los jugadores que tenga un poblado en los bordes de ese terreno. Existe otra forma de mover al ladrón, pero eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente paso de un turno es comerciar, y hay 2 tipos de comercio. ¿Te estás riendo de No. mí? El jugador puede intercambiar cartas de recurso con todos los jugadores. Primero, debe anunciar las cartas que necesita y las que está dispuesto a dar a cambio. Luego, puede escuchar las ofertas de otros jugadores y renegociar con otras de su mano, teniendo en cuenta que solo pueden negociar con el jugador activo. El otro tipo de comercio es con el banco. Siempre se puede intercambiar 4 recursos iguales por uno a elección. En caso de poseer un puerto que diga 3x1, solo se necesitarán 3 recursos iguales. Y luego están los puertos especiales, que permiten cambiar 2 recursos iguales al que se muestra en el puerto. Por ejemplo, trigo por 1 a elección. Por último, el jugador puede construir, ya sea para aumentar sus posibilidades de conseguir recursos o para obtener puntos de victoria. Para construir, el jugador debe pagar de su mano una cantidad de recursos determinada indicadas en esta tabla. Una madera y un ladrillo hacen un camino, un trigo, oveja, madera y ladrillo hacen un pueblo, 3 piedras y 2 trigos hacen una ciudad. Por último, están las cartas de desarrollo. Estas cartas especiales se consiguen pagando un trigo, una oveja y una piedra, pero las veremos más adelante. Para construir un camino hay que tener en cuenta que debe estar adyacente a un pueblo, ciudad u otro camino que te pertenezca, y en el que no haya un pueblo o ciudad de otro jugador. Por ejemplo, podríamos construir un camino en este sitio, pero como este pueblo nos está bloqueando, no podríamos continuar, por lo que lo pondremos aquí. En cuanto un jugador posea 5 caminos consecutivos no interrumpidos por piezas del oponente, gana la carta de El Camino Más Largo, que vale 2 puntos de victoria. Si en algún momento otro jugador supera ese número, por ejemplo haciendo 6 caminos consecutivos, le roba la carta a ese jugador. El siguiente tipo de construcción, el pueblo, debe ubicarse siempre adyacente a uno de nuestros caminos y teniendo en cuenta las reglas de ubicación que mencionamos antes. Siempre tiene que haber una encrucijada libre entre medio de 2 pueblos. Por ejemplo, en este caso, podríamos ubicar nuestro pueblo en este sitio, pero no aquí. Es importante saber que para tomar control de uno de los puertos, deberemos ubicar uno de nuestros pueblos en cualquiera de los 2 lugares que muestren el muelle. Cada pueblo que coloquemos nos brindará un punto de victoria, incluso los que colocamos al principio del juego, por lo que ya empezaremos con 2 puntos de victoria. La última de las estructuras que podemos construir son las ciudades. Ay, es verdad, estaba contemplando la ciudad. Estas solo se pueden ubicar en los lugares donde ya tengamos pueblos, reemplazando este por la nueva ciudad. El beneficio de las ciudades es que en vez de levantar un solo recurso cuando sale nuestro número en una tirada, levantás 2. Pero también otorga 2 puntos de victoria en vez de 1. Pero aún queda algo que podemos comprar con nuestros recursos, las cartas de desarrollo. Estas tienen diferentes usos y se pueden usar en cualquier momento de nuestro turno, incluso antes de tirar los dados, pero no en el mismo turno que las hayamos comprado. Sus usos varían y nos pueden llegar a brindar recursos, caminos gratis o incluso puntos de victoria, que mantendremos ocultos hasta el final de la partida, o hasta que anunciemos que llegamos a los 10 puntos. Pero hay otra carta de desarrollo que es muy importante, y esas son las cartas de caballero. El jugador que juega una de estas cartas mueve al ladrón, como si hubiese sacado un 7, y roba una carta a uno de sus contrincantes. ¡Una! Pero teniendo en cuenta que si alguien tiene más de 7 cartas, no las descarta como es el caso de cuando se saca un 7. Una vez que esta carta es jugada, se coloca delante tuyo boca arriba. Esto es importante porque el jugador que consiga 3 caballeros gana la carta del ejército más grande, que equivale a 2 puntos de victoria. Esto es igual que el camino más largo. Si otro jugador llegara a tener 4 caballeros, entonces esta carta pasa a sus manos.
Y eso es todo. Los jugadores construirán pueblos y ciudades, comprarán cartas de desarrollo y deberán estar atentos a sumar cuántos puntos tienen. Recordando que un pueblo vale 1 punto, una ciudad vale 2 puntos, no olvidando de sumar la carta de camino más largo o ejército más largo, o ambas incluso, y las cartas de desarrollo que otorguen puntos de victoria. En el momento que un jugador llegue a 10 puntos, anuncia su victoria y puede reírse de todos sus contrincantes que estaban a 1 punto de ganar. Catán es un juego ideal, muy familiar ya que no incluye combates o agresiones entre los jugadores. Por lo menos dentro del juego, por fuera vas a querer matar si te roban ese puerto que tanto necesitabas. Una de las mejores cosas de Catán es la gran rejugabilidad que tiene. Cada partida organizás los terrenos y las fechas de manera diferente, por lo que la estrategia varía cada vez, así que vas a tener que estar muy atento a qué recursos salen para aprovecharte de eso. Sin duda Catán fue la base de los juegos de mesa modernos, y no lo hubiese logrado de no ser por esa dinámica que tiene que no te cansa. De hecho, nosotros hemos pasado tardes enteras jugando partida tras partida. Es cierto que ahora, a más de 25 años de su salida, tenemos miles de opciones de juego. Algunas con dinámica similar, otras con dinámica más novedosa. Pero lo cierto es que de vez en cuando está bueno volver a visitar la isla de Catán y darte cuenta que realmente es un juego muy divertido para jugar en tu grupo. Bueno, eso fue todo, esperamos que les haya gustado mucho el video, no se olviden de suscribirse, denle like y compártanlo que a nosotros nos ayuda un montón. Cualquier duda que tengan o si tienen ganas de que les enseñemos a jugar al Catán para 2 jugadores, nos lo dejan en los comentarios que seguro lo vamos a estar leyendo. Así que nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!